Argentina, año 1901. Miles de trabajadores organizados reclaman por las pésimas condiciones en las que viven y trabajan. La inmigración masiva y la diversidad de orígenes ponen en crisis las estructuras tradicionales. Surge la necesidad de una institución que imparta a las nuevas generaciones de argentinos ideales de nación y patria. En el Congreso de la Nación, un proyecto de ley toma cada vez más fuerza. Consiste en la creación de un servicio militar obligatorio. La idea es tener una oficialidad profesional con una tropa compuesta de ciudadanos aptos para la guerra. Después de un ríspido debate en diputados, con gran respaldo de los militares más antiguos y prestigiosos, triunfa el proyecto del ministro de Guerra, el general Pablo Richeri. A partir de 1902, miles de jóvenes argentinos se incorporan año a año al ejército, una práctica que tendrá consecuencias políticas importantes en el futuro. Entre 1879 y 1885, Julio Argentino Roca, primero como ministro de Guerra y luego como presidente, impulsa lo que él denomina la campaña del desierto. La avanzada militar arrasa con las poblaciones indígenas de la Patagonia y el Chaco. Así se incorporan millones de hectáreas al territorio, que consolidan una economía basada en la exportación de productos agrícolas. Debido a esto, Roca se convierte en un político de una enorme popularidad. En 1880, luego de la primera etapa de la conquista del desierto, encabeza una alianza con grupos dirigentes de la mayoría de las provincias, la cual lo propone como presidente. Solo Buenos Aires y Corrientes se oponen a su elección y se levantan en armas para evitar su triunfo. Pero el control del ejército, junto con el apoyo político del presidente Nicolás Avellaneda, le permite derrotar militarmente a Buenos Aires. Finalmente, el 12 de octubre de 1880 asume la presidencia. El objetivo de su gobierno es profundizar el modelo económico basado en la exportación de productos primarios y al mismo tiempo reforzar la autoridad del Estado Nacional como garantía de ese plan. En este proceso, el ejército también está llamado a cumplir el papel de garante de la nueva institucionalidad sostenida por el fraude y la manipulación electoral. La campaña del desierto aparece como una posibilidad para el ejército argentino de hacer un gran aporte a la nación que está en construcción. Y ese gran aporte son los miles y miles de kilómetros cuadrados que hay que ir a arrebatarle a los indios. Roca era ministro de Guerra de Avellaneda y expresaba a los sectores profesionales del Ejército Nacional que se habían creado a partir justamente de la creación de ese ejército en relación con los sectores de formación más tradicional, autogestivos que existían tradicionalmente en la sociedad argentina. La campaña del desierto es un poco el broche de oro que él necesita para su candidatura como presidente de la República, cargo al que va a acceder un año después de las primeras expediciones a la Patagonia. Esto es la afirmación del poder del Estado sobre todo el territorio argentino, llamando al orden a los que lo desafían políticamente, llamando al orden también a los que lo desafían ocupando parte de su territorio, ¿no es cierto?, y desafiando a sus fuerzas militares. El presidente busca imponer una profesionalización del ejército que evite su participación en la arena política. Por ello, prohíbe la intervención partidaria a todo miembro del ejército en actividad. Pero el camino de esta modernización no se plantea como algo fácil. Los grupos políticos del momento y las fuerzas militares comparten los mismos apellidos. Con
Con igual objetivo, disuelve las milicias y transforma las guardias nacionales bajo control de cada provincia en reservas del ejército profesional. Roca se propone terminar con la lucha violenta por el poder entre los distintos grupos de la clase dirigente, creando un partido que los unifica a todos y cerrándoles la posibilidad de recurrir a las armas de los militares para imponerse unos a otros. Se inicia entonces una estrategia de cooptación mediante nombramientos, subsidios materiales y el desarrollo de obras públicas en las provincias. Aquellos que no aceptan la unanimidad y recurren a la violencia obtienen como respuesta inmediata la represión estatal mediante el uso del ejército. Desde 1886 es Miguel Juárez Celman, cuñado de Roca, quien preside el país. Hacia 1890 la hegemonía del grupo gobernante parece estar consolidada y los grupos desplazados no ven otra alternativa que la revolución. Civiles y militares, como el general Manuel Campos o el coronel Mariano Espina, simpatizantes de la Unión Cívica, participan de la Revolución del Parque que estalla en julio de 1890. Luego de 4 días de combate, las tropas leales, al mando del ministro de Guerra Nicolás Levalle, logran finalmente aplacar a los rebeldes. El ejército va a ser dividido, es decir, va a entrar y va a participar en los dos bandos. Algunos sectores se van a mantener fieles al poder central y otros van a tomar una posición opositora sumándose al levantamiento civil. Es el primer conflicto armado importante después de 1880, de la Revolución del 80, y en la que una parte de los oficiales y civiles se arman para derrocar y enfrentan militarmente al ejército con el objetivo de derrocar al gobierno. Es decir, Juárez Celman no ha conseguido mantenerse en una posición de mando, no ha conseguido reprimir el proceso revolucionario y por esa razón vamos a ver que nuevamente Roca va a tomar los hilos de ese poder político y una semana después se va a producir la renuncia de Juárez Celman. La revolución es militarmente vencida, pero allí se advierte todavía la vitalidad de esa tradición política, ¿no es cierto? Que dice, los ciudadanos argentinos también tienen un fusil en la mano. Como consecuencia de la Revolución del Parque encontramos, por un lado, que Roca retoma su posición de poder anterior y luego vamos a ver que en relación a las posiciones que se han tomado frente a la revolución hay una división entre dos fuerzas políticas. La Unión Cívica Nacional, encabezada por Mitre y partidaria de la negociación y el acuerdo con Roca, y por el otro lado la Unión Cívica Radical, que bueno, es el partido que actualmente todavía sigue en existencia, liderado en un primer momento por Leandro Alem. A pesar de los intentos de Roca por evitarlo, sectores de la política todavía parecen dispuestos a utilizar la fuerza militar para resolver sus conflictos. Así, bajo la presidencia de Luis Sáenz Peña, entre julio y octubre de 1893, se producen una serie de rebeliones en Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Tucumán y Corrientes. Estas son llevadas adelante por la Unión Cívica Radical, liderada por Leandro N. Alem, un revolucionario del Parque. No hay entre los participantes regimientos sublevados, pero sí presencia de militares. Estos levantamientos ponen en jaque al presidente. Julio Argentino Roca, entonces senador por Tucumán, es designado por el presidente para encabezar las fuerzas de represión. Las revoluciones radicales son aplacadas y la figura de Roca como garante del orden se agiganta. Hacia 1898, la maquinaria electoral del roquismo se pone en marcha. Los logros de la primera presidencia de Roca, el éxito al enfrentar las revoluciones radicales y los temores de un conflicto con Chile por el canal de Beagle permiten que su candidatura se imponga casi sin oposición. El país que le toca gobernar es muy distinto al de su primera presidencia y eso es obra de la transformación iniciada por él mismo en 1880. Uno de los cambios más notables es la consolidación de un movimiento obrero en su mayoría conformado por extranjeros, en el que predominan las ideas socialistas y anarquistas. Desde el comienzo de su segunda presidencia, Roca ubica el tema de la cuestión social en el centro de la escena política. La construcción de nuevas escuelas en zonas obreras, el acercamiento a la iglesia mediante la firma de un concordato o el intento de regular el mercado laboral con un código de trabajo son algunas de las medidas preventivas que se impulsan en este periodo. Pero, junto
Junto a estas medidas, se sanciona la ley de residencia, que prohíbe a los extranjeros participar en política bajo pena de expulsión del país. En esta encrucijada, el ejército vuelve a ocupar un lugar central como defensor del orden social vigente. El Estado responde con mucha violencia. Una de esas formas de la violencia estatal es la sanción de la ley de residencia en 1902, que, violando derechos constitucionales, permite al Estado la expulsión sin juicio previo de extranjeros. Aquellos extranjeros que estén involucrados en actividades políticas o sindicales van a poder ser apresados y enviados a sus países de origen sin ningún tipo de proceso previo. Llamar a la 4144 una ley es un despropósito, porque una ley supone intervención judicial, pruebas, contrapruebas, derecho a la defensa. Esta es una ley donde no interviene ningún juez. La única autoridad que la ejecuta es el poder de policía. El jefe de policía es el instrumento de la ley. No se admite prueba en contra. En realidad, eso no es una ley. Es el estado de excepción frente al movimiento obrero. Y fundamentalmente tuvo un sentido antiobrero, antitrabajador. Es decir, fue una más de las herramientas que urdió la oligarquía para garantizar el disciplinamiento social de los trabajadores y la concentración de la riqueza en pocas manos. El hombre elegido para completar la modernización y profesionalización del ejército es el teniente general Pablo Riccieri, que es nombrado ministro de guerra. El ministro se propone dotar a la Argentina de instituciones militares a imagen y semejanza de las europeas. Los uniformes, manuales y reglamentos son de origen francés, mientras que las armas y los profesores de la escuela de guerra vienen desde Alemania. El proceso de modernización del ejército está en marcha, pero el ministro se propone cambiarlo de raíz y transformarlo también en una pieza clave de la integración y del control social mediante la instauración de un servicio militar obligatorio. Se busca avanzar en la profesionalización del cuerpo de oficiales y reemplazar al ejército desalineado y analfabeto de la Guerra de la Independencia por uno compuesto de oficiales competentes, con una tropa integrada por ciudadanos entrenados y obedientes dispuestos a luchar por su patria. Se van a llevar adelante también un recambio en las jerarquías, en los grados del ejército, el sistema de ascenso y demás. Eso es un paso muy importante, la profesionalización, dado que efectivamente quita, supuestamente, la idea del ascenso del cuerpo de oficiales de los criterios políticos que eran los que solían primar hasta fines de siglo. Cuidado, no estoy diciendo que esto suceda, estoy diciendo que esta es la idea de Roca. Mi idea es que la relación entre el ejército y la política no desaparece nunca en la historia argentina. Para que ese ejército se convierta, y no el partido político, en el garante de la continuidad de ese Estado y básicamente en el garante de los intereses económicos de los sectores oligárquicos. La Ley 4031 de 1901 estipula que el servicio militar es obligatorio para todos los jóvenes argentinos de 20 años. Sin embargo, solo un 25% del total de la clase se incorpora al servicio año a año. Los jóvenes que ingresan son elegidos por medio de un sorteo. Los estudiantes son incorporados solo 3 meses al pelotón de oficiales de la reserva, y aquellos que demuestran aptitudes de tiro están exentos del servicio. Por lo tanto, la obligatoriedad se cierne sobre los más humildes que no estudian ni practican tiro. A falta de una posesión de la tierra que arraiga a los hijos de los inmigrantes, la escuela primero y el ejército después son los mecanismos para educar a las masas analfabetas en los derechos propios de la ciudadanía, el respeto de las jerarquías sociales, los valores nacionales y el patriotismo. Se trata de argentinizar al gringo para evitar la propagación de ideas anarquistas o socialistas. Durante los primeros años del siglo XX, aparece, entre los jóvenes oficiales, un fuerte espíritu de cuerpo y cierta sensación de superioridad respecto del resto de los ciudadanos. En la década de los 20, este sentimiento de supremacía de los oficiales del ejército sobre la política de los civiles será aún más importante. Esto, en parte, es producto de que las relaciones entre conscriptos y oficiales se conciben no tanto como civiles a los que hay que enseñar el arte militar, sino como extranjeros a los que hay que nacionalizar y bárbaros a los cuales hay que civilizar. Este proceso de formación y aislamiento social
se complementa con la instalación de cuarteles en zonas fronterizas y con el asentamiento en los grandes centros urbanos de barrios de oficiales. La ley de servicio militar obligatorio tiene dos finalidades, básicamente. La primera es proveer de recursos humanos capacitados al ejército, luego de que se hubiera visto en el conflicto con Chile, que finalmente fue desarticulado para 1900, que la debilidad del Ejército Nacional Argentino era realmente considerable. El servicio militar además le otorga al ejército un rol muy importante en términos de una de las problemáticas centrales de fines del siglo XIX y comienzo del XX, que es el problema de la inmigración y la nacionalización de los hijos de inmigrantes. Es un ejército que va a tomar a las nuevas generaciones y las va a socializar en la obediencia al Estado Nacional. Ese ejército empieza a experimentar en su interior los profundos cortes que se daban a nivel de la sociedad. Por un lado, entre los reclutas, que eran fundamentalmente proletarios; por el otro lado, los mandos intermedios, vinculados con la Unión Cívica Radical y que eran referente permanente; y por el otro lado, las clases altas, que conservaban las jerarquías más importantes. Lo que uno ve en el caso argentino es que ni la tentación, digamos así, de modernización, ni la tentación de convertir al ejército en el líder de un proyecto político ocupan un lugar fundamental. Acá hay que destacar que el interés de Roca de profesionalizar el ejército a través de la gestión de Riccieri tiene un alcance relativo, porque si bien efectivamente se va a profesionalizar de alguna manera a los sectores, a las jerarquías más elevadas, de hecho el ejército no puede permanecer al margen de lo que son las tensiones sociales y los procesos sociales y políticos que se dan en la sociedad argentina. Irigoyen es presidente. En 1916, el escenario político cambia cuando llega la Unión Cívica Radical al poder de la mano de Hipólito Yrigoyen. En este periodo se produce una lenta y progresiva politización del ejército, producto de las decisiones tomadas por los gobiernos radicales. Yrigoyen decide romper con la tradición de nombrar a un militar como ministro de guerra y designa en ese puesto a un hombre de su confianza, pero sin ninguna experiencia en el tema. La dinámica de los ascensos se politiza. Se premia a notorios radicales en desmedro de los candidatos más capaces según la Junta de Calificación. Sin embargo, el gobierno de Yrigoyen sigue haciendo uso de las fuerzas para ciertas misiones civiles. Los militares tienen a su cargo la extracción de petróleo en Comodoro Rivadavia, el relevamiento de tierras fiscales y la comandancia de las fuerzas policiales en provincias intervenidas por el Poder Federal. Además, cuando la policía no da abasto, el ejército se encarga de reprimir las huelgas obreras. La Semana Roja de 1909, la Semana Trágica de 1919 y la Patagonia Trágica entre 1921 y 1922, si bien ocurren bajo gobiernos de distinto signo político, son hitos en el uso represivo de las fuerzas sobre los trabajadores. Dentro de la fuerza, un grupo de militares descontentos con Yrigoyen, entre los que se destacan Agustín Pedro Justo, levanta la bandera de la profesionalización. La oposición militar se organiza de forma clandestina en logias de oficiales que se proponen evitar la politización de la fuerza y el debilitamiento de las jerarquías. Pero en realidad, se trata de un problema político. Estos grupos se alinean al discurso de los opositores de Yrigoyen. En 1922, Marcelo Torcuato de Alvear llega a la presidencia y decide romper con la política militar de su antecesor. Confía los ministerios de Marina y de Guerra a militares representativos de sus fuerzas, el almirante Domecq García y el coronel Agustín Pedro Justo. La primera visita que hace como presidente es al círculo militar. Como ministro de Guerra, Justo pide al presidente que no nombre militares en las intervenciones federales y prohíbe a los miembros del ejército en actividad toda participación en política. Con la excusa de la disciplina, logra dejar fuera del ejército a aquellos hombres ligados al yrigoyenismo. Al mismo tiempo, dentro de la fuerza, se consolida un pensamiento que relaciona la industrialización con la defensa nacional. Los gastos militares crecen. El presidente Alvear coloca al coronel Enrique Mosconi al frente de YPF y con esta decisión profundiza la relación de la fuerza con el petróleo. Bajo la administración de las Fuerzas Armadas, YPF se vuelve un símbolo de independencia económica y soberanía política.
Las medidas impulsadas por el ministro de Guerra hacen que se ubiquen como un referente de la oposición anti-irigoyenista. Esto produce que intelectuales y políticos conservadores, imposibilitados de vencer al radicalismo en las urnas y en un contexto de revoluciones mundiales, comiencen a ver al ejército como la única herramienta capaz de contener la demanda social, provenga de radicales, socialistas, comunistas o anarquistas. En 1928, los anti-irigoyenistas no logran impedir que Irigoyen vuelva al poder y este asume nuevamente la presidencia. En este segundo mandato, nombra ministro de Guerra al teniente general y ferviente radical Luis de Lepiane. Él fue quien lideró la represión obrera en 1919. Nuevamente los militares radicales se ven beneficiados con los ascensos, pero son pocos los ligados a Justo que pasan a disponibilidad. Para 1930, la mayoría del ejército se mantiene al margen de la contienda política y no está dispuesta a hacer nada en contra del presidente, pero tampoco a su favor. Sin embargo, dos importantes militares encabezan una conspiración contra el gobierno: Agustín Pedro Justo y José Félix Uriburu. Finalmente, el 6 de septiembre de 1930, deponen a Irigoyen mediante un golpe de Estado. El golpe del 30 significó la primera de una serie larga y dolorosa y tal vez bochornosa conjunto de interrupciones del poder político civil a manos de un ejército argentino, de las Fuerzas Armadas, que oficiaron como instrumento de los intereses de los sectores oligárquicos. Lo cierto es que el ejército argentino, en el golpe del 30, hasta el golpe del 30, es un ejército básicamente donde el sector politizado es radical y el sector no politizado son oficiales, profesionalistas y punto. Para el radicalismo irigoyenista, por ejemplo, esa historia de revoluciones era una historia muy sentida, digamos, ¿no? Irigoyen varias veces intentó derrocar gobiernos utilizando el ejército. Por supuesto que el problema es que en 1930 el ejército ya no es el mismo que en el 1905, entre otras cosas, porque ha sido cruzado por el proceso de modernización. Entonces aquí vemos naturalmente una gran complicidad de la oligarquía, que es la que instiga el golpe, de Uriburu, que se pone a cargo, y básicamente del propio radicalismo de Irigoyen, que en lugar de confrontar y dar la batalla para consolidar las instituciones, decide un camino que luego va a ser bastante reiterado en el caso de esta fuerza política, que es el de terminar su gestión de manera anticipada. La relación entre el ejército y la política no desaparece nunca en la historia argentina, por lo menos en el siglo XX. Todo el tiempo existe la idea de que el ejército debe ser una corporación ajena al mundo de la política, entendiendo por política el conflicto partidario, no en el sentido amplio, sino en el sentido más estrecho de la política, y sin embargo eso no sucede de ninguna manera. Desde 1880 y hasta 1930, la relación entre el ejército y la política está atravesada por el intento de construir una fuerza moderna y despolitizada. Pero, si bien los avances en la modernización son indiscutibles, no ocurre lo mismo con la despolitización, que parece quedar a mitad de camino. Así, en 1880, el ejército posibilita el acceso de Roca al poder, y en las revoluciones de 1890, 1893 y 1905 son muchos los militares participantes. Con el irigoyenismo, la politización se embandera bajo la defensa de la independencia política de la fuerza, que sin embargo lleva a muchos militares, con Justo a la cabeza, a ser parte de la oposición. En 1930 se inicia una nueva etapa con un golpe de Estado que pone a sus dos principales jefes como salvadores de la patria.